Por infinidad de cuestiones estamos terminando un año complejo para la economía mundial. Ha habido una cantidad de avatares enormes en el desarrollo de este año que han puesto con grandes signos de interrogación la economía mundial. Pero esta economía mundial no se ve desde una perspectiva muy diferente del año 2024, está llena de interrogantes. ¿Quiere decir eso necesariamente que va a ser mala la economía mundial en el 2024? Bueno, vamos a ver exactamente qué quiere decir esto. Alberto Ruscolequier, doctor en economía, nos está escuchando y ya va a contestar algunos de nuestros interrogantes con toda seguridad. Doctor, un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente. Te voy a agradecer si me pueden subir un poquitito el retorno tuyo. Ahí ¿De acuerdo? los compañeros seguramente ya están tomando nota de esto y te van a subir el retorno como para Bueno, que puedas escuchar un poquito mejor. ahora ya se me Alberto, mejoró notablemente. Muchas gracias. ¿cuál es Bien. el panorama que estás observando de cara a la economía mundial en el 2024? Bueno, la verdad es que yo te podría hablar en principio de una inflación promedio que estima, por ejemplo, el Foro Económico Mundial y otros organismos internacionales que hablan de una inflación mundial promedio. Claro, que no lo comparemos con Argentina porque si no, no, o lloramos o nos reímos. Del 2,7 al 2,9% en el año. ¿Correcto? ¿Cuál es el panorama que se está viendo y cuáles son las acechanzas? Vamos a ver un poquitito las acechanzas que pueden o no cumplirse, pero que sí hay que tener en cuenta. En principio, la economía 2024 en el mundo va a estar un poquitito presionada o tensionada precisamente por situaciones geopolíticas. No hace falta que abundemos más, que muchas veces los hemos charlado, que en el caso que todo el problema que hay en Medio Oriente se llegara a agudizar, me refiero con una intervención militar mayor, que parecería ser que estaría sucediendo, digo, estaría sucediendo en el norte de Israel con la frontera con el Líbano a través de los ataques mayores que está haciendo el Hezbollah, que esto eventualmente provocaría una mayor intervención eventualmente de Irán con todas las implicaciones enormes. Quiere decir que hay tensiones geopolíticas, que esto le agrega volatilidad a la perspectiva del año 2024. Vamos a observar en el año 2024 unas tasas de interés que van a subir un poco ralentizadas, pero no se observa una baja abrupta de la tasa de interés. Vamos a observar entonces también una economía china en deflación. Pepe, y esto no es un dato menor, porque la economía china en deflación, recordemos que la segunda economía del mundo, un gran actor económico que de alguna manera en años anteriores fue un motor enorme de crecimiento, en este momento estamos hablando ya que la economía china está entrando o se vislumbra una etapa de deflación, ni que hablar ya con la explosión de la burbuja inmobiliaria y los problemas eventualmente que puede tener esta bola financiera. Se van a observar, por ejemplo, condiciones financieras relacionadas, por ejemplo, con el aumento de la edad de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona o la gente que cada vez tiene un ciclo de vida mayor, hay un envejecimiento mayor en los aspectos previsionales en todos los organismos que atienden las necesidades de los jubilados por gente retirada, va a estar bajo tensión cada vez mayor. Vamos a ver en consecuencia que si esto es así, va a tener que destinar cada país mayor cantidad de dinero para atender este tipo de envejecimiento de la población cada vez creciente, y si esto es así, va a haber menos dinero para atender otras necesidades fiscales. Vamos a ver también problemas de cambio climático, que muchos países ya de Europa y avanzados están pensando en invertir cifras muy importantes para tratar de atemperar estos efectos del cambio climático, pero colocar inversiones importantes para dejar menos huella de carbón y eventualmente mejorar situaciones climáticas va a implicar también retirar dinero de otros aspectos que se necesitan. Pero hay un dato muy importante, Pepe, que quiero charlar contigo, que es simplemente una cifra que dio el Banco Mundial respecto de América Latina y el Caribe comparado con el G7, que son las 7 economías mayores del mundo. Respecto, dice, de América Latina y el Caribe, para el año 2024 estiman que América Latina y el Caribe va a tener que destinar un promedio del 12% de los ingresos fiscales para atender las tasas de interés que le provoca el endeudamiento. ¿Por qué te digo el G7? Porque el G7 o los países que integran el G7, en vez de tener que gastar o utilizar el 12% de los ingresos, solamente estarían presionados para el 5,2%. Entonces vemos acá como una economía, las economías de Latinoamérica que son más pequeñas, por supuesto que hay diferencias, no es lo mismo hablar de Costa Rica, Uruguay, Paraguay con Brasil, pero las economías más pequeñas que tienen
productos brutos pequeños y que tienen tasas de endeudamiento importantes, están destinando cada vez mayor cantidad de dinero, de interés para atender la deuda. Y esto va a ralentizar inevitablemente el crecimiento. En consecuencia, vamos a ver que sí, las tensiones geopolíticas que estamos viendo, las tasas de inflación que van a bajar un poco, pero no demasiado, las tasas de interés que están subiendo no demasiado, pero tampoco se ve una perspectiva de una baja, endeudamientos crecientes, países que están destinando mayor cantidad de dinero a atender los intereses, bueno, estamos viendo que estos son los desafíos, por lo menos, que va a tener la economía mundial en el año 2024. Claro, yo te mencioné que los organismos internacionales hablan de inflaciones en el mundo del 2,7, 2,9. Claro, en un país como Argentina, que estamos pensando o esperando un 30% mensual, estamos hablando que en un mes, la economía en un solo mes, Argentina tiene una inflación equivalente casi a 10 u 11 meses de país, 10 u 11 años de países desarrollados. Sí, absolutamente. Vos sabés que mencionaste el factor geopolítico y empezaste, y me parece muy acertado que hayas empezado así, hablando de Medio Oriente. Y ahí te quiero llevar a una doble condición desde la geopolítica. Si temés la espiralización de ese conflicto y el efecto que podría llevar a la economía. Te explico por qué. Estaba viendo que Israel, a pesar de tener prácticamente dominada la situación en Gaza militarmente, va a exterminar a Hamás, eso no cabe ninguna duda. Pero, Alberto, los frentes son 7 ya para Israel. Gaza, Cisjordania, Líbano, Yemen, Siria, Irán y ahora se suma Irak, en donde ahí hay una cuestión compartida con los Estados Unidos y los ataques por parte de milicianos iraníes. ¿Son demasiados frentes como para que no se complejice la situación? Sí, bueno, a vos siempre te gusta poner en las preguntitas en los lugares Es fáciles. mi laburo, amigo. No me cabe duda y por otra parte me encanta. Vamos a ir un poquito por partes. Dale. El gran padrino del terror, que hay un eje que es como si fuera un hilo que va abrochando todos estos problemas, se llama Irán. Irán tiene el problema para el mundo de dos maneras. En principio, Irán, por supuesto, en este momento está formando parte de un eje China, Rusia e Irán. Irán está trabajando fuertemente en tratar de llevar el enriquecimiento de uranio para conseguir finalmente una bomba nuclear. Tiene solucionado aparentemente lo que es el transporte de la bomba, que es el misil, pero está tratando de llegar a un enriquecimiento de uranio que le pondría a corto plazo para llegar a tener un dispositivo nuclear. Esto es un umbral, Pepe, que te digo que Israel no estaría dispuesto a aceptar. Y cuando te digo esto, te digo porque conozco muy Medio Oriente, hablo con muchos líderes de ahí, de partidos políticos, no solo de Israel, con dirigentes de muchos lugares, y este es un tema que absolutamente va a importar. Va a importar finalmente porque si esto se llegara, claro, la gente dice, bueno, los iraníes no van a ser tan locos, pero yo les quiero decir a la gente, y quiero repetir lo que charlé contigo la semana pasada, que cuando hablamos de Medio Oriente hay que ver la mentalidad de Medio Oriente con la mentalidad de Medio Oriente. No hay que verlo con la mentalidad de Occidente. ¿Por qué te digo esto? Hay que ver finalmente que la ideología o la idea que está entronizando este régimen de los ayatolas, es una parte de cómo algunos integristas islámicos ven al mundo. Ellos ven al mundo de una manera que todo el mundo tiene que tender a ser islámico. Si me permitís un minutito, voy a darte dos ideas. Dale. Esta manera de ver el mundo, ellos ven el mundo como si fuera una manzana. Lugares donde rige el Islam y lugares donde no rige el Islam. Donde rige el Islam se llama en árabe el mundo del Islam, Dar al-Islam en árabe. Dar al-Islam. Y donde no rige el Islam, ellos lo llaman Dar al-Harb, en árabe, que quiere decir la casa de la guerra. ¿Qué quiere decir? Que en esta manera de enfocar el Islam, no digo que todos lo miran de esa manera, pero una parte sí, dicen que el mundo tiene que entrar en una lucha permanente para que esa jihad, para que todo el mundo tienda que tener que aceptar la religión verdadera. Fíjate vos, hoy en este momento uno escucha, bueno, quieren que finalmente, la verdad, que los palestinos dominen desde el río hasta el mar. Si les preguntás de qué río, a muchas personas, incluso en muchos países, ni siquiera saben a qué río se refieren, ni tampoco a qué mar. Pero también, por ejemplo, estos integristas islámicos hablan de volver al Andalus en árabe, pero el Al-Andalus no es Andalucía, es toda la península ibérica, porque bajo este punto de vista,
lugares que en algún momento rigió un Islam. Recordemos que en la península ibérica hubo presencia del Islam durante 7 siglos. Entonces ellos dicen que estas tierras tienen que volver bajo el dominio islámico. Claro, la persona que me escucha va a decir, bueno, estos tipos están totalmente desubicados. Bueno, yo quiero decir que estos tipos desubicados están cerca de tener un artefacto nuclear, representan una parte de los que piensan de esta manera, y finalmente los islámicos ya se están acercando a un número de 2.000 millones de habitantes en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Medio Oriente, claro que es un polvorín. Es un polvorín que también está alimentado por Irán. Fíjate vos, en Gaza, ¿quién está actuando? Por supuesto está la Yihad Islámica, pero básicamente el Hamas. Ahora, ¿el Hamas qué es? El Hamas es un gajo ideológico de lo que se creó en Egipto en el año 1928, que es el líder islámico Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, que estuvo preso en Egipto, que intentó golpe de Estado, que finalmente murió. Esa ideología integrista de Egipto se transportó en el Hamas, que es este movimiento de resistencia islámica, que fue creado en el año 1987 y que en la Carta Fundacional de agosto de 1988 llama no solamente a la destrucción de Israel, sino a todos los judíos y volver a ocupar toda esa zona, como dice la Carta de Alá o la Constitución de Hamas, como alguna vez hemos hecho con otros pueblos. Así que el tema no es un tema menor. Entonces, si a esto le agregás un tema nuclear, eventualmente recordemos que Estados Unidos se había retirado de este acuerdo de entendimiento con la República Islámica de Irán, recordemos, y que cuando estuvo Trump, y ahora Biden, en mi opinión, por lo menos equivocadamente, este enfoque que está teniendo el Partido Demócrata está un poquitito demasiado suave con respecto a las intenciones de Irán. Creo que Oriente tiene una mentalidad totalmente diferente al Occidente y creo que de alguna manera los demócratas están pecando un poquito de ingenuos. Alberto, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. No, al contrario, te mando un abrazo grande y gracias por el contacto. Un saludo muy cordial. El doctor Alberto Ruscolequiar. Seguimos más.